Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Charam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamo Virayet Shavai Pumsha Parodharmo Yato Bhaktiya Dokshaya Haitukya Pratihata Jayatma Supashiratim Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Yanayate Shuveragyam Yanam Chayata Haitukam. Seguimos en el canto 1, estamos en el capítulo 5. Estamos en el capítulo 5, que son las instrucciones de Narada a Vyasadeva. ¿En cuál texto nos quedamos? Vamos a empezar el 34. Entonces vamos al mantra 34. Dice: Evam Nrinam Kriya Yoga Sarve Samsriti Hetava Tevadma Vinasaya Kalpante Kalpitapari. Así que, cuando todas las actividades de hombre se dedican al servicio del Señor, esas mismas actividades que ocasionaron su cautiverio perpetuo se vuelven las destructoras del árbol del trabajo. ¿Qué significa esto? En el Gita se dice que el trabajo fruitivo que perpetuamente ha ocupado al ser viviente se asemeja al árbol baniano, pues sin duda está muy profundamente enraizado. Mientras exista la propensión al disfrute del fruto del trabajo, uno tiene que continuar con la transmigración del alma de un cuerpo o lugar a otro, conforme la naturaleza del trabajo de uno. La propensión al disfrute puede ser transformada en el deseo de servir al Señor. Al hacer eso, la actividad de uno se convierte en karma yoga, o camino mediante el cual uno puede alcanzar la perfección espiritual, mientras se dedica al trabajo hacia el que se tiene una tendencia natural. Aquí la palabra Atma señala las categorías de todo trabajo fruitivo. Se concluye entonces que cuando el resultado de todo trabajo fruitivo y de cualquier otro trabajo se acopla con el servicio del Señor, deja de generar más karma y gradualmente se desarrolla hasta convertirse en servicio devocional trascendental puro, que no solo cortará por completo la raíz del árbol baniano del trabajo, sino que además transportará al ejecutor hasta los pies del loto del Señor. En resumen, uno tiene que primero que todo buscar la asociación de devotos puros, los cuales no solo son eruditos en el Vedanta, sino también almas autorrealizadas y devotos inmaculados del Señor Krishna, la personalidad de Dios. En medio de esa asociación, los devotos neófitos deben prestar servicio amorosa, física y mentalmente sin reservas. Esa actitud de servicio inducirá a las grandes almas a mostrarse más favorables en lo referente a otorgar su misericordia, la cual le inyecta al neófito todas las cualidades trascendentales de los devotos puros. Gradualmente eso se desarrolla hasta convertirse en un fuerte apego a oír las narraciones de los trascendentales pasatiempos del Señor, lo cual permite comprender la posición constitucional de los cuerpos burdo y sutil, y por encima de ellos el conocimiento del alma pura y su eterna relación con el alma suprema, la personalidad de Dios. Después de que la relación se determina mediante el establecimiento de la relación eterna, el servicio devocional puro que se le presta al Señor comienza a desarrollarse gradualmente y a convertirse en el conocimiento perfecto, más allá de la esfera del Brahman impersonal y el Paramatma localizado en tu corazón. Mediante esa clase de Purushottam Yoga, tal como se declara en el Bhagavad Gita, uno se vuelve perfecto incluso durante la presente existencia corporal, y se exhiben todas las buenas cualidades del Señor en el máximo porcentaje. Así ocurre el desarrollo gradual mediante la asociación de los devotos puros. Mantra 35.
Yatatra kriyate karma. Bhagavat paritoshanam. Jnanam yatat adinamhi. Bhakti yoga samanvitam. Cualquier trabajo que se haga aquí en esta vida para la satisfacción de la misión del Señor se llama Bhakti Yoga, o amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor, y lo que se denomina conocimiento se vuelve un factor concomitante. Es una noción general y popular que mediante el desempeño del trabajo fruitivo en términos de lo que indican las Escrituras, uno se vuelve perfectamente capaz de adquirir conocimiento trascendental para la iluminación espiritual. Algunas personas consideran que el Bhakti es otra forma de karma, pero en realidad el Bhakti Yoga está por encima tanto del karma como del jnana, que es el conocimiento trascendental. El Bhakti Yoga es independiente del jnana y del karma. En cambio, el jnana y el karma dependen del Bhakti Yoga. Este kriya o karma yoga, tal como se lo recomienda Srinadha Vyasa, se recomienda específicamente porque el principio es el de satisfacer al Señor. El Señor no quiere que sus hijos, los seres vivientes, padezcan el sufrimiento triple de la vida. Él desea que todos ellos vayan a donde Él está y vivan con Él, pero ir de vuelta a Dios significa que uno debe purificarse de las infecciones materiales. Cuando el trabajo se realiza entonces para satisfacer al Señor, el ejecutor se purifica gradualmente del afecto por la materia. Esa purificación significa obtención de conocimiento espiritual. Por tanto, el conocimiento depende del karma o trabajo que se haga para el Señor. Cualquier otro conocimiento que esté desprovisto de Bhakti o la satisfacción del Señor no puede conducirlo a uno de vuelta al reino de Dios, lo cual significa que ni siquiera puede ofrecer la salvación, como ya se explicó en relación con la estrofa Nishkarmyam api achuta bhava vajitam. La conclusión de esto es que un devoto dedicado al inmaculado servicio del Señor, dedicado específicamente a cantar y oír hablar de sus glorias trascendentales, queda al mismo tiempo iluminado espiritualmente por la divina gracia, tal como se confirma en el Gita. Mantra 36. Kurvana Yatra Karmani Bhagavat Shikshayar Krit Grinanti Guna Namani Krishnash Janush Maranticha. Mientras se desempeñan deberes conforme a la orden de Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, uno se acuerda constantemente de Él y de sus nombres y sus cualidades. Esto significa que un experto devoto del Señor pueda moldar su vida de manera tal que mientras desempeña toda clase de deberes, ya sea para esta vida o la siguiente, puede recordar constantemente el nombre, la fama, las cualidades del Señor. La orden del Señor está muy clara en el Bhagavad Gita. Uno debe trabajar únicamente para el Señor en todas las esferas de la vida. En cada esfera de la vida, el Señor debe estar situado como propietario de todo. Según los ritos védicos, incluso en la adoración de algunos semidioses tales como Indra, Brahma, Saraswati y Ganesh, existe el sistema de que en todas las circunstancias debe estar la representación de Vishnu como Yajñeshvara, o el poder controlador de dichos sacrificios. Se recomienda que para un propósito en particular se adore a un semidios en particular, pero aún así es obligatoria la presencia de Vishnu para hacer que la función esté bien. Aparte de estos deberes védicos, incluso en nuestros asuntos ordinarios, por ejemplo, nuestros asuntos de hogar o negocio, debemos considerar que el resultado de todas las actividades debe entregársele al supremo disfrutador, el Señor Krishna. En el Gita, el Señor ha declarado que Él es el disfrutador supremo de todo, el propietario supremo de todos los planetas y el amigo supremo de todos los seres. Nadie más, aparte del Señor Sri Krishna, puede decir que es propietario de todo lo que hay en su creación. Un devoto puro recuerda eso constantemente, y al hacerlo repite el nombre, la fama, las cualidades trascendentales del Señor, lo cual significa que constantemente está en contacto con el Señor.
El Señor es idéntico a su nombre, fama, etc. Por ende, estar asociado con su nombre, fama, etc. constantemente significa en realidad estar asociado con Él. La mayor porción de nuestro ingreso monetario, no menos del 50%, debe gastarse en ejecutar la orden del Señor Krishna. No solo debemos darle a esta causa el beneficio de nuestras ganancias, sino que además debemos hacer lo posible por predicarle a otros este culto de la devoción, ya que también esa es una de las órdenes del Señor. El Señor dice de manera categórica que nadie le es más querido que aquel que siempre está dedicado a la labor de predicar por todas partes del mundo el nombre y la fama del Señor. Los descubrimientos científicos del mundo material pueden también ser ocupados igualmente en la ejecución de su orden. Él quiere que el mensaje del Gita se predique entre sus devotos. Eso no debe hacerse entre aquellos que no tienen en su haber ninguna austeridad, caridad, educación, etc. Por consiguiente, debe continuarse con el esfuerzo de convertir en devotos de Él a hombres que no están dispuestos a ello. El Señor Chaitanya ha enseñado un método muy sencillo en la relación con esto. Él ha dado el ejemplo de predicar el mensaje trascendental a través del canto y el refrigerio, de manera que el 50% de nuestros ingresos puede gastarse en eso. En esta caída era de riña y disensión, si tan solo los dirigentes y personas ricas de la sociedad acceden a gastar el 50% de sus ingresos en el servicio del Señor, tal como se enseña el Señor Chaitanya Mahaprabhu, hay la absoluta certeza de convertir este caótico infierno en la morada trascendental del Señor. Nadie estará en desacuerdo con participar en una función en la que se provea de un buen canto, un buen baile y un buen refrigerio. Todo el mundo asistirá a una función de esa índole y es seguro que todos sentirán individualmente la trascendental presencia del Señor. Eso solo ayudará a la asistencia social, al asociarse con el Señor y así purificarse en lo referente a la comprensión espiritual. La única condición para ejecutar con éxito esas actividades espirituales es que deben ser conducidas bajo la guía de un devoto puro que esté completamente libre de toda clase de deseos mundanos, actividades fruitivas y áridas especulaciones acerca de la naturaleza del Señor. Nadie tiene que descubrir la naturaleza del Señor. El propio Señor ya se la ha expuesto de manera especial en el Bhagavad Gita y de manera general en todas las demás escrituras védicas. Simplemente tenemos que aceptarlas en su totalidad y acatar las órdenes del Señor. Eso nos guiará hacia la senda de la perfección. Uno puede permanecer en su propia posición, nadie tiene que cambiar su posición, especialmente en esta era de variadas dificultades. La única condición es que uno debe dejar el hábito de la árida especulación con la intención de volverse uno con el Señor. Y después de dejar esas arrogantes y engreídas vanidades, uno puede recibir muy sumisamente las órdenes del Señor que se hallan en el Bhagavad Gita o en el Bhagavatam, de labios de un devoto genuino, cuya aptitud se describió anteriormente. Eso hará que todo sea un éxito, sin ninguna duda. Mantra 37. Om Namo Bhagavate Tuvyam Vasudevaya Dhimahi Pradyumna Yanirudaya Nama Sankarshanacha. Cantemos todas las glorias de Vasudeva, así como también de sus expansiones plenarias, Pradyumna, Aniruddha y Sankarsha. De acuerdo con el Pancharatra, Narayan es la causa primordial de todas las expansiones de Dios. Estas son Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, que son los Chaturvyuha. Vasudeva y Sankarshan están en el centro. A la izquierda y a la derecha, Pradyumna está a la derecha de Sankarshan y Aniruddha está a la izquierda de Vasudeva. Y así están situadas las cuatro deidades. A ellas se les conoce como los 4 decanes del Señor Krishna, Chaturvyuha. Este es un himno védico o mantra que comienza con el Omkara Pranava y en consecuencia el mantra se establece mediante el trascendental proceso del canto, es decir, Om Namo Dhimahi.
El significado de esto es que cualquier transacción que se haga, ya sea en el campo del trabajo fruitivo o en el campo de la filosofía empírica, que no esté dirigido en fin de cuentas hacia la comprensión trascendental del Señor, se considera inútil. Narada ha explicado, por consiguiente, la naturaleza del servicio devocional puro, mediante su experiencia personal en el desarrollo de intimidad entre el Señor y la entidad viviente, desarrollo que se efectúa a través de un proceso gradual de actividades devocionales progresivas. Esa clase de marcha progresiva de devoción trascendental por el Señor culmina en la obtención del amoroso servicio del Señor, lo cual se denomina prema, con diferentes variedades trascendentales denominadas razas o sabores. Dicho servicio devocional también se ejecuta con formas mixtas, a saber, mezclado con el trabajo fruitivo o con especulaciones filosóficas empíricas. Ahora bien, la pregunta que formularon los grandes rishis, encabezados por Shaunaka Rishi, en relación con la parte confidencial del logro de Shuta Goswami a través del maestro espiritual, se explica. Repito, ahora bien, la pregunta que formularon los grandes rishis encabezados por Shaunaka en relación con la parte confidencial del logro de Shuta a través del maestro espiritual, se explica aquí mediante el canto de este himno, que consta de 33 letras, y este mantra va dirigido a las 4 deidades, es decir, el Señor con sus expansiones plenarias. La figura central es el Señor Sri Krishna, debido a que las porciones plenarias son sus asistentes. La parte más confidencial de la instrucción consiste en que uno siempre debe cantar y recordar las glorias del Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, junto con sus diferentes porciones plenarias, expandidas como Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Esas expansiones son las deidades originales de todas las demás verdades, es decir, Shakti Tattvas. Entonces, tenemos a las 4 deidades, que eso ya se ha explicado en otras ocasiones. De esas deidades es de donde provienen los Tripurushas, ¿no? Y entonces, más o menos como que se va entendiendo que hay como un organigrama, digámoslo así, a nivel espiritual. Digo, para nuestra escasa comprensión, ¿verdad? Porque no lo podemos dimensionar realmente, pero es por eso que existe como esta parte de que Krishna, digámoslo así, es el original, y de ahí se expande primeramente Balaram, de ahí se expande Radha, de ahí se expanden los Chaturvyuha, y ya de ahí se expanden los Tripurushas, y ya de ahí se expanden cada universo con cada Brahma, Vishnu y Shiva, con sus respectivos millones de semidioses que administran la energía de cada cosmos, ¿no? Entonces todo eso tiene como un tipo organigrama, y aquí se nos menciona a los Chaturvyuha, a las 4 expansiones, de las 4 expansiones principales, arriba de los Tripurushas. Mantra, ¿cuánto tiempo vamos? Mantra 38. Itimurti Avida Nena, Mantra Murtim Amurtikam, Yayate Yanya Purusham, Sham Sham Yaj Darshana Pumam. Así pues, es un verdadero vidente, aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios, quien no tiene forma material. El significado es que todos nuestros sentidos actuales están hechos de elementos materiales. Por consiguiente, son imperfectos para comprender la trascendental forma del Señor. Por lo tanto, a Él se le adora mediante la representación sonora, a través del método del canto. Cualquier cosa que esté más allá del alcance de la experiencia de nuestros sentidos imperfectos puede ser comprendida totalmente mediante una representación sonora.
Una persona que transmite sonido desde un lugar muy distante puede con ello ser conocida de hecho. Si esto es posible en el sentido material, ¿por qué no en el sentido espiritual? Esta experiencia no es una vaga experiencia impersonal. Dios es verdaderamente una experiencia acerca de la trascendental personalidad de Dios, quien posee la forma pura de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. En el diccionario sánscrito Amara Kosha, la palabra Murti tiene el sentido de dos significados, a saber, forma y dificultad. Por lo tanto, Acharya Sri Vishwanath Chakravarti Thakur explica a Murtikam diciendo que significa sin dificultad. La forma trascendental de eterna bienaventuranza y conocimiento puede llegar a experimentarse por medio de nuestros sentidos espirituales originales, que pueden ser revividos mediante el canto de los sagrados mantras o representaciones sonoras trascendentales. Esa clase de sonido debe recibirse por la mediación transparente del maestro espiritual genuino, y el canto se puede practicar por medio de la dirección del maestro espiritual. Eso nos llevará gradualmente más cerca del Señor. Ese método de adoración se recomienda en el sistema Pancharatrika, que es tanto reconocido como autorizado. El sistema Pancharatrika tiene los códigos más autorizados que existen para el trascendental servicio devocional. Sin la ayuda de esos códigos, uno no puede acercarse al Señor. Y seguro que ello no es posible mediante la árida especulación filosófica. El sistema Pancharatrika es tanto práctico como idóneo para esta era de riña, para esta era moderna. Mantra 39. Imam Swanigam Nigamam Brahmam Avetyamat Anushtitam Adan Megyanam Aishvaryam Swashmim Bhavam Cha Keshava. Oh Brahmana, así pues, el Señor Supremo Krishna me dotó primero de conocimiento trascendental acerca de Él, tal como se inculca en las partes confidenciales de los Vedas. Luego me dotó de las opulencias espirituales y después su íntimo, amoroso servicio. La comunión con el Señor mediante la transmisión del sonido trascendental no es diferente del espíritu total. El Señor Krishna se trata de un método completamente perfecto para acercarse al Señor. Mediante ese contacto puro con el Señor, sin la ofensa de los conceptos materiales, el devoto puede elevarse por encima del plano material para entender el significado interno de las escrituras védicas, incluyendo la existencia del Señor en el reino trascendental. El Señor le revela gradualmente su identidad a aquel que tiene fe resuelta, tanto en el maestro espiritual como en el Señor. Después de eso, el devoto es dotado de opulencias místicas. Y por encima de todo, a través del maestro espiritual, el devoto es aceptado como miembro del séquito íntimo del Señor y se le confía un servicio específico que debe prestarle al Señor. Un devoto puro está más interesado en servir al Señor que en hacer una exhibición de poderes místicos que están latentes en él. Narada ha explicado todo eso en base a su experiencia personal, y uno puede obtener todas las facilidades que Narada obtuvo mediante el perfeccionamiento del proceso de cantar la representación sonora del Señor. No existe ninguna barrera que impida que alguien cante este sonido trascendental, siempre y cuando se reciba a través del representante de Narada, que desciende por la cadena de sucesión discipular o parámpara. Mantra 40. Tuamapi adabra shruta vishrutam vivo samapyate jena vidam pubutshitam prakyahi duke muhur adit atmanam shanklesha nirvanam ushanti nanyata. Así que describe por favor las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, pues esto satisfará los anhelos de grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará todos los sufrimientos de las masas de gente común, que siempre están padeciendo los tormentos materiales. En verdad, no hay otra manera de escapar de estos sufrimientos. Narada Muni, en base a la experiencia práctica,
afirma rotundamente que la solución principal de todos los problemas del trabajo material consiste en difundir muy ampliamente las glorias trascendentales del Señor Supremo. Hay 4 clases de hombres buenos y también hay 4 clases de hombres malos. Las 4 clases de hombres buenos reconocen la autoridad del Todopoderoso Dios y en consecuencia se refugian intuitivamente en el Señor. Cuando están en dificultades, cuando están necesitados de dinero, cuando están adelantados en la adquisición de conocimiento y cuando están interesados en saber más acerca de la verdad absoluta. Por eso Narada le aconseja a Vyasadeva que difunde el conocimiento trascendental de Dios en términos del vasto conocimiento védico que ha adquirido. En lo que respecta a los hombres malos, también hay 4. Aquellos que simplemente están adictos a la modalidad fruitiva del trabajo progresivo y en consecuencia están sujetos a los sufrimientos que lo acompañan. 2. Aquellos que simplemente están adictos al trabajo vicioso en aras de la satisfacción de los sentidos y que entonces sufren las consecuencias de ello. 3. Aquellos que están muy adelantados en la adquisición de conocimiento desde el punto de vista material, pero que sufren por no tener la sensatez de reconocer la autoridad del Señor Todopoderoso. Y 4. La clase de hombres conocidos como ateos y que por tanto odian intencionalmente el mismo nombre de Dios, aunque siempre se hallan en dificultades. Narada le aconsejó a Vyasadeva que describiera las glorias del Señor, tan solo para hacerles el bien a todas las 8 clases de hombre, tanto buenos como malos. Por consiguiente, el Bhagavatam no está hecho para ninguna clase de hombres o secta en particular. Es para el alma sincera que verdaderamente quiere su propio bienestar y tranquilidad de espíritu. Y con eso termina el capítulo 5, las instrucciones de Narada a Vyasadeva. Luego va a venir el capítulo 6, lo vamos a dejar ya para la siguiente, que ya es la conversación entre Narada y Vyasadeva. Entonces, primero son las instrucciones y luego ya viene la conversación, que ya es donde se empieza a poner más interesante. Sí, me va a matar.